Bueno, bienvenidos, queridos amigos. Hoy estamos aquí en el podcast latino Academia y Cultura, una iniciativa de LAC, de sus iniciativas en alemán, el Lateinamerikanisches Akademisches Kulturzentrum, y en español el Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria, que es una organización no gubernamental en la cual promovemos la discusión sobre Latinoamérica en los aspectos académicos y culturales. Mi nombre es Alcides Benavente y hoy tenemos una invitada muy especial y nos contará Yasmín Espinosa Göcke, ¿no? Tiene un nombre también alemán, nos va a contar a ver de dónde salió ese nombre, cómo, en qué circunstancias. Y bueno, Yasmín vive aquí en Viena. Bienvenida, Yasmín. Muchas gracias. Bienvenida. Es máster en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con especialización en estudios de paz y resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, en Suecia. No sé si estará bien pronunciado. Sí, totalmente. Exacto. Y tiene diversos diplomas en estudios árabes, cultura islámica en la Universidad de Chile y de Santiago. Y por supuesto, amplia experiencia a nivel diplomático en procesos de creación de tratados internacionales, experiencias profesionales en el ámbito de los derechos humanos, en Amnistía Internacional Chile y posteriormente, por supuesto, en las diferentes consultorías en organizaciones internacionales como la UNODC, la Agencia de Energía Atómica, CTBTO. Y por supuesto, si nos podemos hablar más de toda la experiencia, nos vamos a demorar todo un día, Yasmín. Muchas gracias. Soy una persona bastante hiperactiva, como ves. Sí, has hecho muchas cosas, pero ese es el asunto de la vida, ¿no? Uno viene aquí a probar diferentes cosas y a experimentar diferentes aspectos de la vida. Totalmente. Y me gustaría agregar también que actualmente colaboro en mi calidad de Global Peace Index Ambassador, como embajadora del Índice Global de Paz del Instituto de Economía y Política, que ya llevo 2 años colaborando con ello en esa función. Exacto, pero antes de comenzar con el tema que nos une hoy, que es sobre las últimas elecciones en Chile, y por supuesto hacer una pequeña historia de lo que ha pasado, de por qué estamos en esta situación del cambio de rumbo en Chile. ¿Nos podrías contar de repente tu experiencia de cómo llegaste a Austria, de dónde está el apellido también alemán o de dónde es el apellido? Sí, totalmente. Mira, partiendo de eso por el apellido que es muy importante para mí, eso es por lado materno. Básicamente tengo nacionalidad alemana por tercera generación. Mi bisabuelo era alemán de Magdeburg, y Ya. llegó a Chile antes de la Primera Guerra Mundial. Justo antes de que se iniciara, básicamente no encontró barco para poder volver a Europa, y a Ok. partir de ahí, digamos, surgió esta línea a la cual yo pertenezco. Qué bueno. Y sí, una historia muy linda, la verdad, de mi UOPA. Exacto. ¿Y cuánto tiempo tienes por aquí, por Austria ya? Ya en Austria llevo unos 8 años seguidos. Antes de eso también pasé una temporada muy corta de unos 8 meses, el 2013 por acá. Todo partió básicamente con la posibilidad que me permitió mis estudios de maestría en Suecia, donde residí por 2 años en Uppsala con una beca para estudiar el magíster. Y a partir de ahí tuve la posibilidad de hacer una pasantía primero en UNODC, en el área de armas de fuego, del Tratado de Palermo, y me enamoré de la ciudad. Realmente para mí fue un amor a primera vista. Aparte, he logrado obtener muy buenos amigos acá, integrarme bastante bien a la cultura. Y entonces, una vez que terminé mi maestría en Suecia, opté por volver a Viena y establecerme, y a partir de ahí he tenido la posibilidad de desarrollarme en el ámbito principalmente de desarme, no proliferación,
temas vinculados a eso, y bueno, más recientemente también con el Instituto de Economía y Política en calidad de embajadora también. Qué bueno, bueno, y el desarme también es un tema muy importante por Chile, en Chile, ¿no? Sí, es un tema muy importante el tema del Pero ese desarme. tema creo lo vamos a tocar, que creo que es un tema muy amplio también en Latinoamérica, sobre el arme y desarme de los países, ¿no? Sí, sí, no, es un tema muy importante. A mí yo tuve la oportunidad de contribuir en mi calidad de integrante del equipo de lobby de Amnistía Internacional para la creación del Tratado de Comercio de Armas, justamente, y yo trabajé mucho con países de América del Sur principalmente, teniendo como foco a Brasil, dado que es uno de los grandes productores de armas pequeñas y ligeras, y también, por supuesto, Chile, pero todo el resto de la región de América del Sur. Es un tema muy importante. El tema de la violencia armada, diría yo, es algo que nos afecta mucho en América Exacto. Latina en general. Chile también no ha sido exento de esto. En ese sentido, cabe destacar la nueva ley que se va a mandar al Ejecutivo, que recién se aprobó una reforma a la ley de armas en Chile, cosa que es Ah, un mira, proyecto que estuvo durmiendo por como 14 años en el uy, Congreso. Dios mío, un sueño largo. Un gran sueño. Entonces, por fin salió una nueva ley que era algo muy necesario porque, digamos, es muy importante poder actualizar estas legislaciones dado cómo van avanzando, ¿cierto?, las agrupaciones criminales que se hacen de este tipo de armas para su funcionamiento. Entonces, estaba muy atrasada realmente la ley anterior. No voy a decir que era mala, yo creo que respondía a Pero un hay que periodo. actualizarles en las leyes, ¿no? Al menos en Claro, esos aspectos, ¿no? totalmente. Entonces, en ese sentido, un punto muy positivo, porque en Chile básicamente el tema de la violencia armada está afectando mucho, muy vinculado al narcotráfico, que Exacto. ha, digamos, surgido con mucha fuerza en Chile. Chile Y no pasó de solo ser en un... Chile, en toda Latinoamérica, ¿no? Estamos, Uf, toda exacto. Pero América. bueno, el tema, eso es otro capítulo para otra entrevista, pero hoy día nos convoca un tema que para nosotros, para LAC, es muy importante, que es el cambio de rumbo de Chile. Y vamos a hablar sobre las últimas elecciones, sobre este cambio de rumbo y en realidad quizás cómo comenzó todo, cómo se implantó de repente este sistema neoliberal que en algún comienzo tenía otro nombre, que era el llamado economía de mercado, ¿no? Que Sí. comenzó durante la dictadura de Pinochet. Pero Mm. bueno, para comenzar, ha sido un triunfo bastante holgado del presidente electo Gabriel Boric, ¿no? Cuéntanos un poquito, de repente actualízanos, de repente, como tú has estudiado también ciencias políticas, ¿cuál ha sido tu análisis de estas últimas elecciones, ¿no? Mira, en realidad yo siento en muchos sentidos que el triunfo de Gabriel Boric ha sido un triunfo de la democracia. Eh, el- Creo que estábamos ante una disyuntiva muy seria en Chile respecto a dos candidatos que uno, Kast, el candidato de ultraderecha, representaba básicamente un retroceso, una promoción del terror, de un poco una lógica muy similar, y hay varios analistas que lo han planteado y yo concuerdo con ellos, respecto a, a una lógica muy similar a lo que fue el plebiscito de 1988, antes del retorno a la democracia, ¿no? Uh-huh. Un lado, ¿cierto?, que promovía esta visión del terror, del Partido Comunista, que iba a destruir todos los cimientos, ¿cierto?, del país, versus el orden, versus la estabilidad, qué sé yo. Yo creo que un poco esa lógica fue la que se instaló en el periodo de elecciones que precedió a la elección de Gabriel Boric. Gabriel Boric en muchos sentidos representa ese candidato nuevo, una persona que viene desde los movimientos estudiantiles del año 2011, muy cercano a los movimientos sociales,
desde mi perspectiva, una postura más bien socialdemócrata, un candidato que se acerca, es mucho más progresista, que promueve una visión también feminista, que es muy importante en los tiempos actuales, muy cercano al tema del medio ambiente, una protesta a los partidos políticos tradicionales también. O sea, no hay que olvidar que él pertenece a una coalición de partidos que surge como una manera de instalarse como una alternativa a la lógica de los partidos de la concertación, que es de la centroizquierda, y los partidos de la derecha. Entonces, en ese sentido, Gabriel Boric representa un giro a nivel de cómo se entiende la política en Chile, de un mayor nivel de participación ciudadana, de los movimientos sociales, de las minorías sexuales. O sea, es realmente en ese sentido un cambio bastante importante, pero siempre con una mirada, yo diría, igual moderada. Yo no concuerdo con muchos de los análisis que salieron en el periodo de cuando él era candidato, de hablar de él como un candidato de ultraizquierda ni nada por el estilo. Exacto. No, pero ahora también la oposición también ha hablado fuerte y diciendo de que si Boric se va al radicalismo, ellos van a unirse nuevamente para hacerle un frente, ¿no? A los cambios que ellos piensan que no se debe ir a unirse con los países que ya conocemos dictatoriales, ¿no? Que es Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Pero bueno, claro. Quería que nos expliques también cuándo crees que fue este quiebre de comienzo del modelo, porque se ha habido esto de la Asamblea Constituyente, en las marchas de los estudiantes, el estallido que fue el 2019. ¿Cuándo crees que ha sido este avisoro de este cambio en Chile? Yo creo que, a ver, este cambio es de largo aliento, no es una cosa, no es un fenómeno nuevo, reciente en sí mismo. Yo creo que la revuelta social del 18 de octubre del 2019 fue el momento en que eclosionó todo, ¿no? Pero esto venía de mucho antes. Primero hay que entender de que el proceso de retorno a la democracia de los años 90 en adelante fue un proceso muy negociado, y yo no lo cuestiono en mucho sentido porque creo que no teníamos muchas alternativas tampoco, dado el contexto en que estábamos con Pinochet, pero la ciudadanía en muchos sentidos esperó grandes cambios. Chile llega a un sistema democrático con los partidos de la ex concertación, con índices de pobreza de más del 40%. Estamos hablando con niveles de indigencia muy altos. Cuando se habla del famoso milagro económico en Chile que hereda Pinochet, eso es falso. A nivel macroeconómico tal vez sí hubo cifras que algunos analistas puedan considerar positivo, pero a nivel microeconómico el nivel de pobreza que existía era brutal. Y es un nivel de pobreza que estamos hablando o sea, de hambre, de niveles de desnutrición. O sea, no, era una situación muy compleja en Chile en ese contexto. Y entonces la población esperaba grandes cambios y esperaron que esta gran coalición fuera artífice de estos cambios. Una de las grandes críticas, o sea, que se le hace a la ex concertación es que supo administrar muy bien el modelo económico en ese sentido. Disminuyeron las tasas de pobreza, yo creo que eso es algo innegable, pero por otro lado la desigualdad aumentó. O sea, hay un informe reciente incluso que salió en Francia, donde hablaban de que Chile es uno de los países de América, o sea, de América Latina más desiguales, donde Bueno, el dicen que 1% también hay un informe que está Chile es entre los 15 países más desiguales del mundo, ¿no? Claro, o sea, donde el 1% de la población acumula más de la mitad de los recursos.
Entonces yo Pero creo de que repente, para que la gente también tenga un poco de idea, o sea, en realidad el neoliberalismo en Chile ha sido extremo, ¿no? O sea, la gente no se puede imaginar, también por supuesto ha contagiado a muchos países, entre el país vecino, que donde vengo Perú, todo esto, el sistema de las AFPs, la privatización, pero hasta un poco más privatizan el aire, ¿no? La totalmente, ¿no? privatización, exacto, la salud, los hidrocarburos, o sea, las cuestiones básicas privatizadas y el acceso a ellas, o sea, si eres pobre te mueres, si eres ignorante, ¿no? Y si O sea, tienes en dinero puedes Chile acceder a algo, ¿no? ahora, yo creo que hay que entender eso, es muy cierto lo que tú planteas. Chile fue el país donde se instauró de manera más violenta el sistema neoliberal y solamente fue posible gracias al hecho de que estábamos en dictadura. O sea, no había, digamos, no creo que en un contexto democrático donde existe la posibilidad de liberar, se pueda instaurar de forma tan brutal y de forma tan abrupta, a tal punto que incluso ya con la crisis que hubo el año 1982 en Chile, brutal, se tienen que un poco retroceder algunas de las reformas que se estaban lanzando porque, digamos, el nivel de crisis que se llegó fue, pero brutal en el país. O sea, yo creo que eso jugó un rol muy importante en Chile en términos de lo que vemos hoy día. O sea, también hay que pensar en la constitución del año 80, o sea, que es lo que tú planteabas Exacto. ahora respecto a la convención constituyente. O sea, una constitución que entiende el Estado como un ente subsidiario, un actor subsidiario, donde gran parte de los elementos que uno consideraría básicos, tales como la educación, la salud, qué sé yo, se les entrega principalmente al mundo privado. Entonces, en ese sentido, la crisis, digamos que ese quiebre que tú planteabas en un principio, se fue, pienso yo, que formando de manera muy paulatina digamos, y empezaron a verse los quiebres, diría yo, a partir del 2006, con las primeras manifestaciones estudiantiles, 2011 con el gran movimiento estudiantil, que con manifestaciones que llegaron a detener el país por mucho tiempo, donde la ciudadanía pasó de ser este actor que esperaba, que respetaba. Chile es un país con una tradición en ese sentido muy alta, a decir, a exigir cambio, a decir, mira, nosotros ya no estamos en dictadura, las cosas no están funcionando como deberían funcionar, y entonces en ese sentido lo que nosotros esperamos en tanto ciudadanía es que ciertas garantías se nos entreguen. Y ahí el movimiento estudiantil, siento yo, jugó un rol súper importante, no solamente en las manifestaciones públicas que hicieron, en las grandes marchas, pero porque también fueron capaces de instalar en la agenda pública temas que hasta ese minuto, en mi impresión personal, no estaban siendo considerados con la relevancia necesaria, como el tema de la educación, de la calidad de la educación. O sea, no solamente el garantizar acceso a la educación, sino que en la calidad de la educación que uno recibe. Y yo creo que ahí empieza, y ahí la clase política, independientemente del color político, acá derecha o izquierda, por igual, no tuvieron la capacidad de leer estas demandas y de En sus traducir. egoísmos de poder, ¿no? Supongo, como lo que pasa en Claro, muchos países, ¿no? totalmente, y además de eso, porque yo creo que hay un fenómeno, y me recuerdo un autor que leí hace muchos años, Lerner, que decía de que cuando los partidos políticos, ¿cierto?, pierden esa capacidad de filtrar las demandas sociales. Y yo creo que un poco eso es lo que pasó, y es un fenómeno mundial, no es solamente de Chile. Yo creo que los partidos políticos perdieron esta capacidad de filtrar las demandas sociales, y la gente básicamente se vio en una situación donde sus demandas no estaban siendo consideradas.
no había alguna entidad donde uno pudiera, digamos, dar cuenta de esta situación. Entonces, y las cosas no cambiaron. En algunos sentidos sí hubo intentos, yo diría el gobierno de Michelle Bachelet hizo Eso justo quería preguntarte porque no habría sido de repente el mejor momento durante el gobierno de Bachelet hacer todo este comienzo de cambios estructurales de este modelo neoliberal a un modelo social democrático. Yo creo que ahí hay un problema a nivel de partidos de la exconcertación, no tienen suficiente disciplina al momento de plantearse en el Congreso muchas veces. Y en algunos periodos del gobierno de Bachelet siento yo que uno de sus peores opositores no era tanto la derecha, sino que ciertamente algunos personeros de partidos políticos de su misma coalición. Yo creo que, y además hay otro tema que no es menor, que yo creo que también influye, que tiene que ver con el tema de cuánto dura un gobierno. O sea, en Chile un periodo presidencial es de 4 años. Entre medio tiene, ¿cierto?, el tema de la periodicidad de las elecciones, eso afecta también en algún sentido la manera en que los presidentes van marcando su agenda también. O sea, y en Chile, dado cómo funciona el sistema político, es muy difícil promover políticas de Estado. Y lo que nosotros estamos necesitando en este minuto son políticas de Estado, no políticas de gobierno. Necesitamos reformas estructurales, lo que hablaba del sistema de pensiones, o sea, necesitamos reformas estructurales y son cosas que si tú las inicias, lo más probable es que no vayas a ver el resultado, eso se va a ver de aquí a 5, 6, 10 años o más. Entonces eso afecta porque al final del día los partidos políticos necesitan mantenerse en el tiempo y se mantienen en el tiempo. La inmediatez, ¿no? Claro, entonces eso afecta muchísimo y eso a la vez afecta la credibilidad que tienen los partidos políticos en la ciudadanía, porque lo que la gente ve es que las grandes reformas que ellos necesitan, no se avanza por este tema de la discusión política, que a veces suena muy lejana, y entonces a la larga lo que eso incide es básicamente el descrédito de la clase política. Y cuando la gente no cree en su clase política, eso afecta la posibilidad de cualquier líder de gobernar. Ahora, en el caso de Bachelet, yo sí pienso que ella hizo intentos importantes. Yo creo que hizo intentos importantes de generar reformas que fueran más en miras de un cambio social, estructural. Pero recibió mucha oposición tanto de ciertos sectores de sus partidos, de su coalición, como también, por supuesto, de los partidos de derecha, y en el Congreso no la tuvo fácil bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿y crees que este cambio estructural tiene también que pasar por una asamblea constituyente como la que se instaló en Chile? Porque en el Perú también tenemos la discusión y por supuesto todo el mundo piensa que cualquier cambio en la constitución es el comunismo y quieren implantarse, quedarse en el poder. O sea, somos países que tienen que estar en constante cambio, ¿no? O sea, una constitución que ya está durando tantos años y en realidad ha sido la constitución que la que ustedes tienen fue creada también en los tiempos de Pinochet, en un tiempo de dictadura, y tiene el mismo, por supuesto, parecido con el de Perú, que también tenemos la constitución creada por Fujimori, ¿no? Sí, totalmente. ¿Crees que es necesario que tiene que pasar por un cambio en la Asamblea Constituyente, un cambio de constitución, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, yo no creo que haya una sola fórmula, pero sí creo que la más democrática es esta. Y yo creo que es la más necesaria. Lo que yo considero es que en nuestros países existe poca costumbre democrática y de entender lo que significa un debate democrático. Por ejemplo, eso yo lo vi muy evidentemente ahora recientemente en la Convención Constituyente, se escogió una nueva mesa y en esta nueva mesa
se tardaron como un día entero, creo que al día siguiente fue que se definió finalmente quién iba a ser la nueva presidenta y el nuevo vicepresidente. Y una de las grandes críticas de algunos sectores era que por qué se tardan tanto, que por qué toda esta discusión, que por qué se baja una candidata que tenía algunos temas complejos en su historial. O sea, básicamente eso es no entender lo que significa tener una democracia, o sea, que es debatir, que es trabajar con personas que piensan distinto a uno, ¿no? Y tratar de llegar a un punto medio. A un Entonces, consenso, ¿no? claro, y yo creo que la Convención Constituyente en Chile puede servir como un buen ejemplo, guardando digamos, la distancia en el sentido que cada país tiene sus particularismos, ¿cierto? Y eso hay que respetarlo, pero, pero yo creo que como un muy buen ejemplo, primero, entender que esta convención es inédita en la historia de Chile. Chile nunca ha tenido un proceso constituyente de esta forma. La anterior, como bien dice, la instauró Pinochet en el contexto de una dictadura sangrienta. Se hicieron muchas reformas, más de 100 reformas a la Constitución durante los años de democracia, pero eso no cambió el hecho de que fuera una Constitución hecha en dictadura. Y yo creo que el poder simbólico que tiene es muy fuerte, además de que hay muchos elementos que hay que actualizar y que hay que mejorar, lo que tú dices. O sea, las constituciones tienen que responder a la luz de los tiempos, tienen que estar a la luz de los tiempos. Y si tú tienes una constitución que no responde a la realidad actual, es muy difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que fue muy importante y en el contexto particular chileno también sirvió para descomprimir una situación muy fuerte que venía con el tema del 18 de octubre, donde hubo grandes manifestaciones, con graves casos de violación a los derechos humanos cometida contra manifestantes, donde no se veía la posibilidad de sentarse a dialogar por lado y lado. Entonces, la mejor manera, y lo que todos estaban pidiendo, por lo menos todos los que estaban en la calle estaban exigiendo, era una nueva constitución. Entonces, eso sirvió un poco para descomprimir, y ahí me gustaría agregar un punto, que eso también Gabriel Boric, que es diputado en la actualidad, jugó un rol muy importante, y básicamente que invirtió gran parte de su capital político, arriesgó muchísimo, al sentarse y firmar el acuerdo, para avanzar hacia a un plebiscito y luego para la idea de una convención constituyente. Hubo sectores dentro de su propio grupo, entre ellos el Partido Comunista, que no quisieron inicialmente, que no quisieron hacer esto. Y entonces él se jugó muchísimo, muchísimo. Y eso entonces para mí a título personal habla muy bien de su carácter como político, en la capacidad de a veces tomar decisiones en situaciones muy, muy urgentes, que yo creo que no va a ser la primera ni la última que le va a tocar, en particular en el contexto actual chileno, y donde él básicamente va a tener que hacer a cosas que dentro de su propio sector a veces no son populares, y él va a tener que tener esa capacidad. Y eso lo demostró muchísimo en este contexto. Pero bueno, y ahora el presidente asumirá el cargo el 11 de marzo, si no me equivoco, ¿no? El 11 de marzo asume. ¿Cómo avisoras en esta Chile que estaba un poco dividida el papel del nuevo presidente y con la oposición que también no, o sea, bueno, no le da muchos augurios, ¿no? Que están un poco escépticos de su mandato? Mira, yo creo que viene bien complejo, y yo creo que una de las cosas que yo llamaría a muchas personas del tema de moderar las expectativas, que es algo que yo creo que él está tratando de hacer también, porque no hay que olvidar que es un gobierno de 4 años. Exacto, y se 4 va años, volando, ¿no? Sí. claro. Y segundo lugar, también hay otro elemento importante que tiene que ver con el hecho de que se está en este minuto redactando una nueva constitución y después se va a tener que llevar a un plebiscito esto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que él va a ser el presidente un poco de la transición. Es muy difícil, él va a ser electo, o sea, él fue electo y él va a ser declarado presidente con con la Constitución de 1980 y va a tener que eventualmente gobernar con una nueva constitución, con reglas que van a cambiar. Entonces, eso también es muy importante y además hay otro tema que tiene que ver con que el Congreso Nacional que va a trabajar con él es un gobierno altamente fraccionado, con un Senado dominado por los partidos de derecha, con la emergencia de nuevos partidos políticos también, el partido de la gente de Franco Parisi, que fue candidato en la primera vuelta, que es un partido que desde mi perspectiva va a ser un partido que en muchos casos puede llegar a definir votaciones. Y tienen la emergencia de partidos como el Partido Republicano y otros partidos que antes no estaban en la palestra. Entonces, se le viene el punto, yo creo que la Pero palabra yo que va a creo que decidir... lo bueno que tiene él, que ya tiene una experiencia también parlamentaria y bueno, de los últimos discursos que se le escucha, parece que quiere tener unos puentes con todos los actores políticos para poder hacer algo en su gobierno, ¿no? Porque él ha prometido una profunda agenda de cambios para ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al europeo todavía, dice, ¿no? Sí, sí, yo creo que Boric en ese sentido hay un punto muy importante que él tiene una dualidad que yo creo que es muy positiva para los tiempos actuales. Él viene de los movimientos estudiantiles del año 2011. Él estuvo en las manifestaciones de los estudiantes, estuvo en el otro lado de la vereda. Él conoce eso, él ha trabajado de manera muy estrecha con los movimientos sociales en Chile. Por otro lado, él ha sido parlamentario, ya está en su segundo término. Entonces, él conoce el funcionamiento del Congreso, no le tiene miedo al Congreso, tiene una capacidad de diálogo que yo creo que la demostró, como digo yo, para el 25 de octubre con el tema del acuerdo nacional. Es una persona que tiene capacidad de diálogo y tiene la capacidad de tomar decisiones, lo que yo he podido ver hasta ahora, a veces que aunque sean poco populares, eso demuestra su capacidad de ser líder, porque ser líder no es solamente seguir ciegamente lo que dice la mayoría, ¿no? Uno tiene que tomar a veces decisiones que son impopulares, y él ha sido capaz de hacer eso. También tiene la capacidad de rodearse de un muy buen equipo. Yo he visto, Importante, digamos, es lo importante. sí, y más allá de la afiliación política, te diría yo, porque también hay otra cosa, que, que él es muy evidente, yo creo que todos lo tienen claro, que él no va a poder gobernar solamente con su coalición política, él necesita salir un poco más de ahí, ¿ah? De esa, necesita dialogar, y él tiene esa capacidad, como tú muy bien dices, tiene la capacidad de diálogo, pero, y ahí hay que ver, bueno, él ha planteado cuáles son sus prioridades, ¿cierto? El tema de seguridad es un tema muy importante en Chile por los altos niveles de sensación de inseguridad que hay en el país. El tema, bueno, ahora último también es el tema del litio que salió ahora último, no sé si viste esa noticia que el gobierno mandó a licitar un porcentaje, es un tema que lo va a ocupar bastante. El tema de la respuesta al COVID, que en ese caso hay que decir que el gobierno actual ha recibido buenas reseñas de cómo ha respondido frente a la pandemia, particularmente lo referente a los programas de vacunación, ¿no? No tanto a los programas sociales, hay que Pero bueno, decirlo también. tiene muchos retos que cumplir, aparte la economía también internacional, hay inflación, el tema de la pandemia, la recesión, la economía, o sea, esperemos O sea, la economía se viene muy compleja para Chile el próximo año, o sea, este año. Se hablan ya de que la situación económica va a estar muy compleja, altos niveles también de inflación, como tú exacto. bien dices.
Entonces, y también hay un tema que tiene que ver con la agenda corta de él, porque hay una agenda de largo plazo y una agenda un poco más inmediata de lo que va a ser en los primeros Exacto. 100 días, qué sé yo, el tema de la reforma de pensiones. Eso, que Muy es importantísimo, porque con esto de las AFPs también que nosotros tenemos el problema es que, bueno, en Chile también que con el sueldo que reciben de las AFPs la gente no puede existir. O sea, claro, algo, totalmente. pero bueno, eso ya lo tomaremos de repente para el análisis de acá a los 100 días Sí, yo del creo que va a ser gobierno. un tema muy importante. Sí, me gustaría seguirlo y esperamos tenerte nuevamente aquí, mi querida Yasmín. Ha sido muy ameno conversar contigo, por supuesto, y saber de buena mano de lo que está pasando en Chile. Esperamos Muchas vernos gracias. nuevamente vía Zoom o de repente próximamente personalmente, ¿no? Sí, ojalá que pueda hacer personalmente también, pero yo estoy Ah, disponible para lo que necesiten. exacto. Entonces, te agradecemos mucho por parte de LAC y por parte de este podcast que es sobre academia y cultura. Y por supuesto a todos los que nos siguen, va a estar en todas nuestras plataformas de YouTube, Facebook, Instagram y la pueden compartir, por supuesto. Te deseamos Muchas muchos gracias. éxitos. Muchas gracias. De repente quieres dar las últimas palabras. Mira, yo solamente quisiera, como últimas palabras, antes que nada, agradecer esta excelente iniciativa que tienen ustedes. Yo creo que es tan importante poder, como comunidad latinoamericana, mantenernos unidos, a pesar de que todos estamos lejos de nuestros países de origen. Y por otro lado, yo a título personal soy muy optimista con lo que se viene con el gobierno de Gabriel Boric. No va a ser un camino fácil y tampoco va a ser totalmente exitoso, siempre van a haber problemas, pero yo creo que es un buen cambio de rumbo para lograr, digamos, más justicia social en nuestra región. Exacto. Muchas gracias. Y con esas bonitas palabras nos despedimos, Yasmín, y hasta la próxima, ¿no? Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.